élites económicas regionales y caciques electorales, multipartidismo sin partidos. Bueno, creo que el análisis en Colombia debería empezar por encontrar los comunes denominadores que tiene la actual situación política latinoamericana, con qué de esas lecciones que estamos aprendiendo podrían traerse a Colombia. Me parece que no estamos leyendo bien varios fenómenos. El primero, que aquí hay una crisis del sistema representativo. Ese sistema representativo que se utilizó en el siglo XIX para superar el comunismo a través de la representación socialista, de los partidos como intermediarios entre el pueblo y el poder. Ese sistema está en crisis en América Latina. Y está en crisis en buena parte por la propia crisis del sistema presidencialista. Tenemos unos sistemas presidencialistas que cada vez son más una excepción en el mundo frente a los sistemas parlamentarios. Y creo que nos hemos quedado con lo peor del presidencialismo norteamericano y con lo peor de lo que nos queda de restos monárquicos. Esa relación un poco clientelar que se da entre el presidente y los congresos, pues terminó prácticamente acabando con los partidos. Y eso se está viviendo en los resultados recientes. Lo segundo que no hemos leído suficientemente es el aparecimiento de unos poderes fácticos. El vacío que están dejando los partidos lo están llenando unos poderes que están haciendo políticas sin responsabilidad política. Y lamentablemente muchos de ellos están, o la mayor parte de ellos, están identificados con posiciones de derecha. Estoy hablando de grupos comunicacionales, de grupos económicos, estoy hablando de jueces y fiscales que están haciendo política con la justicia, estamos hablando de ONGs internacionales, toda una constelación de actores políticos que de alguna manera han reemplazado o han venido a ocupar el espacio que han dejado los partidos. Hay signos creíbles en la vida democrática de la nación que nos llenan de esperanza. Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Cartagena, Turbaco, ¿qué pasa allí? Hay una nueva masa crítica, hay unas posiciones políticas que están despertando entusiasmo e interés en las comunidades, hay gente seria y decente que nos llena de esperanza, que está llegando a los espacios de decisión. Veo positivo en este escenario del posacuerdo esos cambios que se están teniendo en la vida política de la nación en ciudades importantes, Todos conocemos los resultados que se han dado y la esperanza que tenemos es que esto se mantenga. El posconflicto o posacuerdo impactó las elecciones presidenciales del 2018 como las territoriales del 2019, en una forma favorable, permitiendo visibilizar los grandes problemas de la democracia, ocultados durante décadas por el ruido del conflicto armado. Recordemos que las elecciones nacionales, tanto de la presidencia como al Congreso de la República, fueron las elecciones más pacíficas durante muchísimos años en el país. Sin embargo, asistimos en este ciclo electoral local al recrudecimiento de las diferentes dinámicas de violencia política. A pesar de los hechos de violencia que conocimos, el asesinato de una candidata, Karina Sánchez, en el Cauca, por ejemplo, las amenazas y los atentados a algunos otros, en general, el ambiente, y las jornadas electorales, así como sus campañas, se hicieron, en un marco de relativa tranquilidad, habida cuenta pues del contexto de violencias y de conflicto armado que ha vivido Colombia en los últimos 50 años, y eso se lo debemos al acuerdo de paz. Porque de alguna forma el proceso de paz mató el fantasma del proselitismo armado que hacía tan difícil hacer política en términos con cierta coherencia ideológica en las elecciones anteriores a la firma de los acuerdos de La Habana. Yo creo que así como el conflicto, la solución del conflicto es nacional,
el posconflicto es eminentemente local. Y los verdaderos actores del posconflicto, los responsables del posconflicto, van a ser los alcaldes y los gobernadores. Y yo creo que de alguna manera hubo una expresión de ese deseo de que se avanzara en el posconflicto a nivel local y a nivel regional. Quizás no se hubiera expresado, no se expresó claramente que la gente decía estoy a favor o en contra de la paz o de los acuerdos de La Habana, pero los temas que se manejaron sí tenían mucho que ver con el tema de víctimas, con el tema del asesinato de los líderes sociales, con el tema de los cultivos ilícitos, la sustitución voluntaria de los cultivos, los defensores de derechos humanos. Lo viejo, que es el conflicto armado, la violencia, no termina de morir, ¿no? Y lo nuevo, que es la paz, que es la confrontación civilizada, que es la transición al posconflicto, no termina de nacer. Las elecciones del pasado 27 de octubre mostraron con más fuerza la hipótesis el multipartidismo sin partido, como la desinstitucionalización de la política colectiva, el surgimiento de la política como proyecto individual y la crisis del sistema representativo. Bueno, es muy interesante el concepto del multipartidismo sin partidos. Y yo creo incluso que no es un fenómeno reciente, es algo que es muy evidente hoy en día, pero creo que de hecho Colombia, si uno mira los análisis de Gutiérrez Sanín, de García Villegas, de Javier Revelo, Colombia ya tenía un bipartidismo sin partidos incluso desde los años 70. Es decir, viéndolo en retrospectiva, en los 80 se creía que teníamos un sistema cerrado porque solo habían dos partidos políticos, liberales y conservadores, y cuando la Constitución del 91 le abrió paso al multipartidismo y pensamos que íbamos a tener tres partidos, más o menos, tres fuerzas, la conservadora, la liberal y la de izquierda, resultó que se hizo evidente que debajo de los partidos lo que había era un hormiguero de individualismos, de estas familias, de estos liderazgos políticos, que nos generaron esa proliferación de partidos durante todos los 90. Colombia llegó a tener cientos de partidos políticos al mismo tiempo. Las reformas políticas del 2003 y del 2009 han venido tratando de volver a cerrar el sistema, de tener pocos partidos políticos para que sean manejables, pero cosas como la existencia de la lista abierta, del voto preferente, los descontroles de la financiación de campañas de los que estábamos hablando, siguen perpetuando ese sistema de atomización, de individualismos o de pequeños grupos que están cobijados por el logotipo de un partido, porque en realidad sabemos que no pertenecen, digamos, que no construyen un partido político. Los partidos son cascarones. De pérdida de cualquier cuerpo ideológico en eso que llamamos partidos, donde lo que empiezan a hacer son como cascarones vacíos que utilizan individuos, que utilizan intereses, que utilizan grupos económicos para, con la cara de determinados individuos, apoderarse del presupuesto público principalmente. Y en segundo lugar, apoderarse de la decisión sobre las políticas que se ponen en juego en un país, en este caso en Colombia. Podríamos decir que la inexistencia en Colombia de un sistema electoral que funciona a partir de la lista cerrada privilegia las apuestas individuales. Como el sistema del voto nominal es un sistema que actualmente en Colombia lo que ha hecho es que predominen apuestas individuales aún dentro de los propios partidos. Esto significa que, por ejemplo, para una candidatura al Senado, el candidato debe competir no solamente contra los candidatos de los otros partidos, sino empezar la competencia dentro de su propio partido. Las reformas que han intentado solucionar ese problema, que uno puede identificar por lo menos hasta los años 70, si no más atrás, no han sido eficaces. Hemos tratado de reducir el número de partidos políticos, eso incluso ha cerrado espacios a la participación política, pero no estamos logrando que los partidos sean coherentes, que los partidos se institucionalicen. Y eso es un grave problema, porque entonces tenemos ese multipartidismo sin partidos. Hoy en día nos lo reflejan fenómenos como las coaliciones que se presentan entre todo tipo de partidos, desde la izquierda hasta la derecha. Nos lo reflejan también fenómenos como los grupos significativos de ciudadanos, los candidatos por firmas. Venimos en un crecimiento exponencial de los grupos significativos de ciudadanos. Pasamos de tener unos 300 comités recogiendo firmas en el 2011 a 810 comités recogiendo firmas en 2015, a 1.253 comités recogiendo firmas en la calle en 2019. Por ejemplo,
que un partido recién inaugurado como ADA es capaz de avalar 3.500 candidatos a quienes no conocen, 3.500 candidatos en circunscripciones electorales como por ejemplo Alcaldía de Medellín, por decir algún caso. Y este es un partido político que surge de una comunidad afrodescendiente, afrocolombiana del departamento del Valle. Y ha avalado. Entonces hay una política individual, sí, intereses y egos individuales. Ahora, lamentablemente, si usted mira en los llamados alternativos también, en esos llamados alternativos también lo que usted encuentra son egos personalistas, pocos proyectos colectivos, y aquí mientras la política sigue haciendo eso, la posibilidad de enfrentar los problemas reales en ciudades y en departamentos tan problematizados como los nuestros, tenemos pocas posibilidades o somos muy pesimistas con relación a que sin proyectos políticos colectivos efectivamente se puedan enfrentar esos problemas. Hace falta un diseño institucional que obligue a que los partidos políticos tengan una verdadera democracia interna, que hayan consultas internas, que sus listas estén ordenadas con factores democráticos, ¿cierto? Que haya mayor participación de los jóvenes y que haya una obligación de permanencia en los partidos políticos. Los resultados obtenidos por los clanes y las élites políticas de los territorios durante los comicios electorales del pasado 27 de octubre de 2019 evidenciaron un retroceso de estas en las principales ciudades, tanto capitales como ciudades intermedias. Esto a pesar de que intentaron adaptarse, ocultando su procedencia con candidaturas de grupos significativos de ciudadanos por firmas o con la figura de coaliciones y adhesiones. A la par que van surgiendo esta reconfiguración en las élites políticas que yo califico de idólatras del poder, también van surgiendo otras dinámicas territoriales y nuevos liderazgos políticos alternativos que nos hacen reflexionar. ¿Qué está a la base de estos nuevos liderazgos políticos? En primer lugar está la fatiga que se siente frente a la precariedad institucional, frente a la baja gobernabilidad y frente a las estructuras corruptas que son los que más muertes generan aquí en nuestro territorio. En segundo lugar está el grado de indignación comunitaria que hay en la gente por ver el prolongamiento en el tiempo de promesas rotas, de grandes problemas no resueltos, y allí vienen las propuestas alternativas para ver si encontramos caminos acertados de esperanza. Los movimientos significativos de ciudadanos fueron previstos en la Constitución y sobre todo en la Ley de Partidos, en la 1475, como un mecanismo de expresión de los ciudadanos que no se sienten interpretados en los partidos políticos. Y yo creo que ese tipo de expresiones políticas ciudadanas hay que seguirlas defendiendo, pero hay que hacerse a un marco regulatorio mucho más estricto que evite que en esos movimientos significativos de ciudadanos y en el proceso de recolección de firmas se amparen procesos de ocultamiento de proyectos políticos o estrategias para alargar las campañas electorales y ganar ventaja de quienes recogen firmas frente a quienes acuden a los mecanismos internos de los partidos. Luego tenemos muchos candidatos que recogen firmas y no se lanzan, sino que se unen a otras campañas políticas. Entonces la recolección de firmas se usa como una forma de negociación política. Tenemos casos aún peores de candidatos que recogen firmas, que gastan mucho dinero recogiendo firmas desde un año antes de las elecciones y que luego 3 meses antes de las elecciones, cuando los candidatos se inscriben, aparecen con el aval de un partido político o en coalición con partidos políticos, habiéndole hecho trampa además a los candidatos que se llevan por un partido y que solo pueden hacer campaña 3 meses antes de las elecciones. Esos movimientos significativos de ciudadanos sirvieron como estrategia de ocultamiento y de mimetización de estructuras de la política tradicional. Los comicios territoriales de las gobernaciones mostraron una particularidad significativa. Se mantuvo el poder por parte de las élites y los clanes electorales. A partir de alianzas y coaliciones, la mayoría sin coincidencia en la agenda política. Los clanes políticos familiares, que es una característica fundamental del régimen político,
en el nivel territorial se mantuvieron en muchas de las regiones y de los departamentos del país. Particularmente en el Caribe, por ejemplo, se consolidaron dos clanes familiares que ya tienen una presencia en el poder territorial desde hace varios años. El plan de los Géneco en el departamento del Cesar y el clan de los Char en el departamento del Atlántico, que tiene unas pretensiones de copamiento regional. Es que las dinámicas de la política regional son totalmente distintas a las dinámicas nacionales. Pretender que un partido pueda pactar desde Bogotá cuáles son las alianzas que se den a nivel local, eso es una exageración. Creo que cada región e inclusive cada municipio tiene sus propias dinámicas locales, que son las que determinan la selección de los candidatos y la conformación de las alianzas. El 72% de los candidatos en las pasadas elecciones fueron candidatos resultantes de alianzas, no fueron candidatos de partidos más. Los partidos quedaron, por decir algo, relativamente derrotados. En el caso de las coaliciones, esas coaliciones no se pueden convertir en una amalgama sin ninguna coherencia, sin ningún perfil, sin ninguna agenda común que distinga a esa coalición de otras, o que distinga el candidato de esa coalición de los otros candidatos, para que el ciudadano sepa finalmente por quién vota, ¿no? Y qué coalición prefiere con arreglo a unas banderas y a unas propuestas. Las élites políticas tradicionales van mutando un poco camaleónicamente, pero no es que sean demasiado creativas. Tienden siempre a buscar que las cosas vuelvan al canal, al cauce que les es más conocido y que les es más fácil de manejar. Lo que está cambiando es la conducta de las clientelas. Las clientelas no son tan fieles como se suponía que eran. Las clientelas empiezan a manifestar malestares, no solo en Colombia, las clientelas en todo el mundo. Hay un malestar grande, que es el desarrollo del neoliberalismo todas estas últimas décadas, y la división tan fuerte que ha generado entre la concentración violenta de la riqueza y la expansión tan grande de la pobreza o de la sobrevivencia. Entonces eso hace que las clientelas ya no sean tan confiables para estas élites políticas. Entonces empiezan a manifestarse una cantidad de nuevas formas de aproximarse a lo que pretenden que siga siendo lo mismo. Eso es lo que está pasando. Uno de los problemas que hoy dificulta la transparencia de nuestro sistema electoral es la financiación de las campañas electorales. Financiación aún atravesada por la influencia de las élites económicas, los grandes contratistas del Estado y los dineros procedentes de la ilegalidad. Entonces necesitamos dinero para obtener votos. La elección es una competencia entre quién mete más dinero. Bueno, la pregunta es de dónde sale el dinero. Y ahí es donde tenemos un grave problema según las cifras oficiales. Yo hablaba de la financiación de candidatos a alcaldías en 2015, que dicen haberse gastado 200.000 millones de pesos. La mayoría, casi todo dinero privado. Una tercera parte de ese dinero privado son aportes de particulares, de empresas o de personas, que es lo normal si la financiación es privada, que algún particular lo done. Las otras 2/3 partes, el otro 60% de esa torta, es dinero reportado como propio de los candidatos o de sus familiares. Entonces resulta que tenemos reportados 128.000 millones de pesos, no más alcaldías, de dinero del bolsillo de los candidatos. Es decir, los candidatos están quebrando para poderse ganar las elecciones. La ley dice, no se preocupe, hay reposición de gastos por votos, usted gástese el dinero de su bolsillo que yo se lo devuelvo. Si hacemos la suma aritmética de los 13 millones de votos que se sacaron esos candidatos por los 1.800 pesos por voto que pagaba el Consejo Nacional Electoral, tenemos que la reposición cubre apenas unos 15.000 millones de pesos, de 128.000 millones de pesos del dinero del bolsillo de los candidatos que se gastaron hace 4 años. Entonces, o el político es irracional porque saca dinero de donde no tiene y lo derrocha porque se lo gasta en campaña y no lo recupera, ni siquiera con el sueldo de los 4 años, o
Los políticos están mintiendo sobre el origen privado del dinero con el que hacen campaña electoral, por no hablar del monto, por no hablar de lo que no se registra. Entonces, ¿cuál es la relación de las élites económicas? Pues que están metiéndole plata a las elecciones, porque se necesita dinero para ganar las elecciones. ¿Cuáles son esas élites económicas? ¿Hasta dónde ahí se está metiendo dinero ilegal? No lo sabemos, porque nadie está pidiéndole a los candidatos que digan la verdad sobre su financiación. Alguien me dijo una cosa que yo pensé que nunca podía escuchar, pero bueno, me lo dijeron así. Me dijo, padre, deja la política para lo que es, para hacer negocios. A mí me pareció una afirmación grosera, irrespetuosa, pero quien lo hizo con mucha contundencia. Aquí, esta afirmación, esta estructura, tiene tres dinámicas. Primero, aquí no prima el interés general sobre el interés particular. Aquí, cuando se dice hacer política, es cada quien buscando sus propios intereses, cueste lo que cueste. Colombia tiene una tradición muy vieja de familias y de grupos de interés regionales, grupos de políticos del sector económico, del sector privado y también del sector público, de cabezas de entidades que nunca han podido ser bien definidas. Aquí en Colombia, lamentablemente, los medios y a veces la academia, a veces muchas organizaciones, tenemos una cierta hipocresía al hablar de la democracia, como si tocara hablar de democracia como la competencia de un candidato o una candidata que con sus ideas quiere representar a la ciudadanía, y aunque eso es la idea de la democracia, en la realidad desde hace mucho tiempo nuestra democracia son grupos de interés, con unos intereses económicos muy claros en que los gobiernos tengan unas políticas públicas que favorezcan a esos grupos económicos, ya sea por las decisiones que toman o sobre todo por los contratos que se hacen, es decir, grupos que quieren acceder a la contratación pública. Financiación que deja absolutamente cooptados a los mandatarios electos y totalmente comprometidos los puestos y presupuestos. Y va desde el dinero narco en unas regiones, al dinero de intereses incluso multinacionales que actualmente hay sobre ciertos negocios clandestinos en otras regiones, al supuestamente intocable negocio de las finanzas y su gran protagonista que es Sarmiento, ¿no? Todos esos intereses están jugando en diferentes regiones, así como juegan en los nombramientos de personajes que pueden incidir sobre sus negocios, como por ejemplo quienes quedan a cargo de lugares como la Fiscalía, etcétera, etcétera. Es decir, son presencias muy fuertes y no precisamente invisibles. En algunos pequeños lugares a ratos son invisibles, pero no son imperceptibles. Uno sabe que están ahí jugando y de una forma u otra el sentimiento de que están en juego esos intereses hace que la gente que va a votar los tenga presentes y resuelva en general alinearse con esos intereses antes que oponerse por la consideración de que pueden correr en riesgo inclusive de su vida, ¿no? Ya se nos pasó toda la campaña electoral y nadie le exigió a los candidatos que reportaran cuentas, pero lo que sí le hemos dicho a las autoridades, incluyendo a la Fiscalía especialmente, es por allá hacia el 27 de noviembre, cuando los candidatos le entregan sus cuentas a las campañas, a los partidos políticos, o hacia el 27 de diciembre, cuando los partidos políticos por ley le entregan al Consejo Nacional Electoral las cuentas definitivas, cuando todos estemos de fiesta de fin de año, nos van a llegar los datos de financiación del 2019. Y ahí vamos a poder ver cuántos candidatos, cuántos de ellos ganadores además, invirtieron supuestamente sumas millonarias de su bolsillo, del de sus esposas o esposos, del de sus hijas, del de sus tíos. Y ahí la Fiscalía, la DIAN, la UIAF del Ministerio de Hacienda, la Contraloría, deberían empezar a ir a preguntarle a estas personas de dónde salió tanto dinero propio, porque por ahí está la pista para ver quién verdaderamente está financiando y ganándose las elecciones en Colombia. Las redes sociales cambiaron la forma de hacer campaña política y generaron un nuevo voto de opinión, una participación más activa de la juventud a partir de la democratización de la información, hecho que redujo sustancialmente la abstención. Las redes sociales
fue una oportunidad para enfrentar la información oficial. La información oficial. Porque es que hoy el quehacer comunicacional no está en los grandes medios, está en la cotidianidad del ciudadano de a pie, que opina, que piensa, que se expresa. Y yo creo que ahí hay un replanteamiento también de la libertad de expresión. Yo creo que el voto de opinión gana cada vez mayor espacio, ¿no? Tanto en los grandes centros urbanos como en general también en las ciudades intermedias y en los pequeños municipios, por varias razones, ya lo mencionaba. Uno es, por supuesto, esta revolución de las redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en la nueva plaza pública, en el debate político, ¿no? Y creo que son los jóvenes los que precisamente nos están mostrando esa nueva ruta, que es mucho más que indignación, que es reflexión, que es masa crítica, que es búsqueda de nuevos horizontes. Y yo haría un llamado a que fuéramos perseverantes en la renovación de la vida política de la nación, abriendo espacios más seguros en los jóvenes. Que no es lo mismo una comunidad informada que una comunidad consultada. Y que no es lo mismo una comunidad informada y consultada que una comunidad que delibera. Pero también las redes sociales nos dijeron que no es lo mismo una comunidad informada, consultada y deliberativa que una comunidad que participa. Y ¡pum! Ahí se dio la cosa. A manera de conclusión, podemos decir que en el posconflicto se ha generado el cambio de la agenda. Indiscutiblemente aparece en primer plano una agenda anticorrupción, producto de que la gente hoy ve una profunda concentración de la riqueza y su propio empobrecimiento. Lo que vemos es una profunda crisis del régimen presidencialista ligado a la desinstitucionalización de los partidos, producto de que estos se han convertido en proyectos individuales sin ninguna coherencia, sin programas y sin ninguna trascendencia a los sectores populares. Como consecuencia de esto, es indispensable entrar a discutir la necesidad de que exista en Colombia un régimen parlamentario que permita el fortalecimiento de los partidos a través de mecanismos internos de democratización, de debate, de discusión, que conduzca a gobiernos verdaderamente democráticos y gobiernos programáticos. Lo que se ha observado es que detrás de cada candidato hay un poder de las élites económicas, legales o ilegales. En el primer caso, generalmente grandes contratistas del Estado, en el segundo, poderes alrededor del narcotráfico. Y el candidato queda hipotecada su gestión administrativa frente al financiador. Esto hace que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿de dónde salen esas gigantescas inversiones? ¿Cuál es el objetivo? O si estas tienen que ser retribuidas a través de contratos, puestos y presupuestos del Estado. El triunfo de las coaliciones en las gobernaciones demostró que podríamos ir hacia un régimen como el italiano, el pentapartido, durante la época de Bettino Craxi y Giulio Andreotti, donde las élites políticas regionales se unen para mantener el poder. Los grupos significativos de ciudadanos se constituyeron en uno de los mecanismos utilizados por los grupos alternativos para ganar las elecciones en las alcaldías de las grandes ciudades y en las ciudades intermedias, pero también fue utilizado por las élites tradicionales para camuflar su origen partidista y el origen también del candidato, muchas veces ligados a las familias tradicionales. Estas elecciones lo que demostraron fue un despertar de las nuevas cohortes de votantes jóvenes con nuevas ideas que a través de su voto de opinión dieron el triunfo precisamente a los grupos alternativos. Y en esto juega un papel muy importante el tema de las redes sociales, que precisamente las élites tradicionales y las estructuras políticas poco manejan. Esta es una de las grandes ventajas que tuvieron los movimientos alternativos y los grupos significativos de ciudadanos alternativos. Lo fundamental de las redes sociales también es que al ser un mecanismo alternativo de información, compiten
de manera ventajosa en muchos casos con los medios tradicionales de comunicación y con la información oficial. Esta investigación se desarrolló en territorios emblemáticos como la Costa Atlántica, Bolívar, Magdalena y el Atlántico, Valle del Cauca, Eje Cafetero, Antioquia y Bogotá.